pesebre fue dado. Luz a la humanidad y al mundo paz. La tierra celebrará, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad. Su esperanza y paz y nos dará. La tierra celebrará, es Navidad, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, es Navidad, nace el Rey, alégrate hoy, es Navidad, gozo hay en él, es Navidad, gloria para el Rey, es Navidad. Alza tu voz y canta al Señor, nace el Rey, alégrate hoy, gozo hay en él, gloria para el Rey. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con
con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 ta. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tu. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea la familia González Rodríguez Cañas. ¡Feliz Navidad! Hola, bienvenidos de nuevo en nuestra predicación del domingo. Vamos a continuar con la serie de El Salvador. ¿Qué tal pasamos el tiempo de nuestra cena de amor el pasado 16? Estupendo, ¿cierto? Un mensaje bien bonito, bien lindo y bien interesante, y una acción del Señor que nos llama a seguir para este año 2021 como Iglesia Integral. Vamos entonces a continuar con la serie El Salvador, porque se aproxima la celebración, se aproxima recordar que Jesús vino a este mundo, que se hizo hombre, que se despojó de todo cuanto tenía allá arriba en el cielo, o en su inmensidad y en su divinidad, para hacerse un hombre como tú y como yo, y nacer en un lugar muy sencillo y humilde. Bueno, vamos entonces a la predicación de hoy. Salmo 25, verso número 10. Salmo 25, verso número 10 dice lo siguiente: todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Oremos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo. Y gracias, Señor, porque todas tus sendas, Señor, son realmente de amor y son de verdad y son verdad. Pero algunas personas consideran que no es así, Señor. Sin embargo, para quienes cumplimos tus preceptos, para quienes seguimos y cumplimos tu palabra, Señor, vemos que toda tu palabra, que siempre tú actúas con justicia, siempre actúas con amor, siempre actúas siguiendo fielmente tu promesa y tu juramento. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes y que nos hables de la manera como solo tú puedes hablarnos, para animarnos, para levantarnos, para confrontarnos y sobre todo, Señor, para informarnos, para enseñarnos, para que no nos conformemos, sino para que más bien estemos muy bien informados de que tú eres aquel que entrega y hace verdadera justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos con la serie del Salvador. Esta serie va a desarrollar hoy, o con la serie de hoy vamos a desarrollar el hecho de que el Señor hace justicia. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Bueno, pues entonces nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hace justicia. Y es que Él vino a eso, a hacer justicia. Hace justicia para ti, para mí, y hace justicia y hará justicia para todo aquel que lo reciba y crea en Él. Pues si yo vemos mucha injusticia, ¿cuánta injusticia no vemos? Por todos lados, ¿cierto? Solo vemos eso. Los que se postulan a cargos públicos no andan tras el bienestar y el desarrollo propio de sus electores, porque la comunidad en general elige a un número determinado, a una persona de determinado cargo, ya sea alcaldía, gobernante, concejales, asambleístas o representantes de departamentos, ¿cierto? O senadores o presidentes, en fin, cualquier cargo que permita la elección popular o el llamamiento a los electores para que escojan a un servidor en un cargo público. Sin embargo, estos servidores, cuando están buscando ser elegidos, prometen muchas cosas. Prometen hacer justicia y cumplir y hacer cumplir la justicia. Pero de nada es cierto, se parece a su carrera de una vez ser elegidos hasta antes de ser depuestos por el tiempo. Más bien lo que encontramos es que favorecen
a unos pocos. Son fieles realmente a sus propios beneficios y solo al grupo de aquellos que les conviene. Y hoy están con estos y mañana están con estos otros. Sin embargo, no solamente vemos esto en los cargos públicos, en los cargos de elección popular o en la política, también lo encontramos en el reino privado, en nuestra casa, en el lugar en donde la familia nuclear debe vivir en justicia, debe vivir justamente, porque se observa la infidelidad, se observa la deslealtad, se observa esa infidelidad, esa deslealtad no solamente entre los hermanos o a veces entre los padres y los hijos, sino también entre los dos cónyuges, cuando uno de ellos decide ser adúltero. Se observa la injusticia cuando hay preferencia hacia algunos de los hijos. Se observa preferencia también y un acto de injusticia cuando por beneficiar a uno se le niega a otros o a los demás se les niegan las cosas en casa. También encontramos la justicia en las amistades, cuando se abusa de las amistades y sobre todo cuando se abusa de aquellos que los demás rechazan. Hay algunos otros que hacen actos de injusticia cuando inundan la amistad de algunos o de unas personas en particular y la inundan con su cizaña, con su sarcasmo, con su ironía, para alcanzar solo lo suyo o para resguardar solo lo suyo. Algunos amigos son tan injustos que solamente buscan el beneficio personal y no buscan finalmente el beneficio de su amistad o de aquel que es amigo. Vemos también la justicia en las iglesias, claro que sí. Lo vemos cuando en algunas iglesias se prefiere más a aquel que es de cierto cargo o de aquel que tiene cierto lugar o cierta posición económica. Vemos también en las iglesias que hay injusticia cuando se atiende mejor a aquella persona que da más donaciones, aquel que regala más bultos de cemento o aquel que dona un lote para que le perdone los pecados, o en algunos otros lugares, otras iglesias en donde finalmente al que diezma más lo atienden y lo quieren más. Esa acción es injusta cuando se pretende más bien ser amigo desde la farándula y del gobierno o de aquel que está en un buen puesto, que ser amigo de todos y para todos en general. La palabra hebrea y la aramea, que combinadas con otros términos o nombres es empleada para ejercer o para nombrar o para mencionar la justicia, está siempre relacionada con la divinidad, como en el caso del nombre de Melquisedec, que significa rey de justicia. En los libros poéticos, recordemos cuáles son los libros poéticos, a ver, está el libro de Job, está el libro de los Salmos, está el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, ¿cierto? Allí en estos libros poéticos aparece la palabra justicia 119 veces mencionada y está relacionada en cuanto a su significado a derecho. Escuche bien, en los libros poéticos está mencionada la palabra justicia y está relacionada en 119 oportunidades con la palabra derecho. Pero no cualquier derecho, el derecho natural, escuche bien, el derecho moral y el derecho legal. Y por cuanto también está hablando de derecho, también está mencionando o hace relación a sentencia. También está relacionada en cuanto a este tema de la justicia con lo que es lealtad e integridad. Escuche bien aquí, con el amor y la compasión. Con el amor y la compasión. Por eso en términos religiosos podemos entender y podemos comprender que se hace justicia cuando se ama y cuando se tiene compasión o se atiende o se da con misericordia a una persona algo, se está haciendo justicia. Por eso uno de los actos de injusticia que Dios está juzgando y sobre los cuales está recriminando no solo a la iglesia, sino a todo el mundo en general, es por aquellos actos de injusticia social. Cuando la sociedad está en desequilibrio, cuando el pobre sigue siendo más pobre y aquellos que dicen equilibrar la balanza buscan enriquecerse ellos mismos. Bueno, en el Antiguo Testamento la palabra está mencionada 157 veces y tiene relación en cuanto a justicia, rectitud, equidad y fidelidad. Cuando hablamos de la palabra justicia y la entendemos como el derecho natural, el derecho moral, el derecho legal o la sentencia que se dicta, o cuando hablamos del significado de lealtad, de integridad, de equidad, de rectitud, de fidelidad, estamos entendiendo que se está describiendo a una persona como tal, las características, cómo se le reconoce.
Y claramente usted y yo podemos reconocer a Dios Padre, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo como aquellos poseedores de estas cualidades y de estas características. Bien, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, la palabra justicia, en cuanto a su raíz semítica, viene también pegada o viene hilada a la lengua fenicia y a la lengua aramea, y la palabra justicia significa lealtad. Pero escuchen aquí, es la lealtad de un rey o de un sacerdote a su Dios, y entre otras cosas todos somos sacerdotes. Todos somos reyes en un momento determinado cuando gobernamos en algún sitio, ¿cierto? Estos dos sustantivos fueron los que se tradujeron en la Septuaginta, que es la Biblia que se escribió en el griego y que finalmente utiliza la hermana Iglesia Católica. Allí hace referencia a justo, o a hacer lo justo, o a ser recto. Usted dirá, ¿por qué tanta preocupación del pastor para enseñarnos lo que tiene que ver con justicia? Pues bueno, la predicación de hoy tiene que ver con aquel Salvador que hace justicia. Por eso entonces, en términos jurídicos, para ya irnos adentrando en los puntos que vamos a desarrollar, cuando hablamos de términos jurídicos, la justicia involucra todo un proceso judicial. Y este ejemplo se emplea básicamente en el libro de Job, quien plantea la causa del sufrimiento de los justos. Entonces vamos a reconocer y vamos a recibir la justicia del único Dios justo y de aquel Salvador que viene a hacer justicia. Primer punto, Jesús hace justicia verdadera. Bueno, vamos a tratar este tema en un solo capítulo y voy a colocar diferentes ejemplos de algunas personas que están descritas en la palabra del Señor y vamos a mirar esos relatos de esas personas para que podamos comprender en qué momento se hizo justicia y en qué momento es la sentencia sobre ellos. ¿Ok? Entonces Jesús hace verdadera justicia. Y los primeros que tenemos aquí de ejemplo son nada menos y nada más que Adán y Eva. Muy bien. A pesar de la desobediencia y de seguir las falsas insinuaciones del enemigo, esta pareja es realmente justificada por Dios, porque Dios podía finalmente haberlas destruido y haberlos matado y haber deshecho absolutamente todo el mundo, pero lo que hizo Dios fue plantear de una vez la salida para que el ser humano retomara el dominio sobre el mundo, para que retomara la gobernabilidad sobre este tiempo. Y precisamente como lo vio frágil y lo vio desprotegido, el Señor le hace unos vestidos de cuero, porque los ve vestidos con hojas de parra, y el Señor dice, no, debe hacérsele justicia sobre estos que a pesar de que fallaron, están totalmente desnudos, son totalmente frágiles, son totalmente vulnerables, voy a vestirlos con algo que les dé una apropiada estima sobre su ser. En el libro de Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Y aquí es donde viene la acción de justicia, la reivindicación de aquello que el hombre echa por el suelo y la sentencia que fue echada. ¿Son expulsados del Edén? Sí. ¿El hombre va a trabajar? Sí. Y lo hacía también antes de ser la caída, ¿cierto? Pero aquí vienen unas acciones posteriores. Viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la muerte, viene la enfermedad, ¿cierto? Pero hay algo particular, el Señor dice aquí, voy a reivindicar al hombre, ya diste la sentencia sobre ellos, ahora lo justo sobre ellos es que se solucione lo que ellos dañaron, se rehaga lo que estaba hecho, y eso lo hace solamente a través de la simiente de la mujer, quien es el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Romanos capítulo 5, versos 15 al 17. Romanos 5, 15 al 17, y mientras está llegando allí voy a terminar de leer Génesis 3, 15 para que comprendamos por qué razón el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, hace verdadera justicia a Adán y Eva. Entonces dice Génesis 3, 15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Fíjate que la simiente de Eva le aplastará la cabeza a la serpiente. Mire Romanos 5, 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones.
Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Aquí está la reivindicación de Adán y Eva. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. El Señor lo prometió desde Génesis y en Romanos lo está afirmando, lo está enseñando y nos está diciendo que nosotros por gracia recibimos la abundancia de la gracia por la gran cantidad de transgresiones y que esa justicia, que ese don de justicia reina de por vida en nosotros solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la sentencia final está en el verso 18 al 19. Miren, escuchen lo que dice aquí en esta sentencia final que proviene de Dios y que se cumple por medio de Jesús. Verso 18 y 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Cuando hablamos de ser constituidos justos es que partimos no del hecho de que fuimos pecadores o cometimos una falta, sino que ya estamos en el sitio de haber sido hecho justicia, es decir, la justicia pasó por nosotros, nos juzgó y tuvimos nuestra sentencia, luego ahora somos libres. Miremos el ejemplo de Noé, el patriarca que vivió en integridad y vivió en lealtad, era un hombre justo, íntegro, leal al Señor, ¿cierto? Recuerden con las características que se mencionan allá en lo que tiene que ver con el sentido justicia en la lengua fenicia, en la lengua aramea, tiene que ver con integridad y lealtad a quién, al Señor, a su Dios, ¿cierto? Aquí no era leal e íntegro al Señor, en medio de que una sociedad corrupta y una sociedad decadente, una sociedad colmada de maldad. Dígame algo, ¿será que, o preguntémonos algo, es muy diferente esa sociedad a la de hoy? Es más, la palabra de Dios hoy nos compara que estos días son peores que los de Noé. Y que tendría que pedir el Señor perdón a esa generación, porque las cosas que se hacen ahora son aún peores. Entonces, fíjate que en medio de toda esta podredumbre, en medio de toda esta irregularidad, en medio de toda esta injusticia, Dios a ti y a mí nos ha puesto para que vivamos la justicia, porque Él es el que hace justicia. Y por medio tuyo y por medio mío, el Señor hace justicia. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé advertido sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo. Escuche, condenó. Cuando hablamos de condena, es una sentencia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por eso usted y yo somos, mis queridos, perdonados y somos salvos por fe, no por obras. No porque paguemos muchas misas, o porque paguemos muchas indulgencias, o porque paguemos muchas penitencias. No, si tú y yo creemos en Jesús, entonces somos hechos herederos de la justicia que viene por la fe. En el segundo libro de Pedro, capítulo 2, segundo libro de Pedro, o segunda carta mejor, capítulo 2, verso número 5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Cuando usted y yo caminamos en este mundo, cuando usted y yo nos movemos fuera de la corrupción, fuera de la mentira, fuera del engaño, fuera de la infidelidad, cuando usted y yo nos movemos por fuera de la deslealtad, usted y yo somos aquellos que predicamos la justicia. Nadie puede decir que pertenece a una iglesia, nadie puede decir que pertenece a la doctrina del Señor si camina por las sendas del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque no es practicante de la justicia. Isaías 54:9 dice: para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Cuando hablamos de reprender, es un acto de sentencia, justicia. Bueno, entonces aquí el Señor está hablando del diluvio de don Noé, ¿cierto? Y entonces, de esa justicia viene esa promesa, y esa promesa es una muestra de su amor y de su compasión. No volveré a reprenderte. Ahí vemos el amor y la compasión del Señor. Amén. Miremos ahora otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Este patriarca
es llamado por el Señor, habiendo sido educado, formado e instruido en la ley del pueblo egipcio, para llegar quizás también a ser o ocupar el cargo de faraón en un momento determinado. Y en este hombre encontramos la base por medio de la cual a ese hombre que es instruido, encontramos a este hombre por medio de la cual el Señor entrega las tablas de la ley con el propósito de conductarles, es decir, de guiarles, de hacerlos un pueblo. ¿Por qué? Porque ellos antes eran simplemente esclavos. Al ser esclavos, simplemente lo que hacían era obedecer las instrucciones y someterse a los yugos, a los castigos, a las reprensiones. Entonces, lo que hace el Señor aquí con la ley que le entrega a Moisés, con las tablas de la ley, es formar un pueblo, darle la estructura, darle el carácter de pueblo que está regido por unas normas, por un sentido de justicia y por un sentido del derecho moral, natural. ¿Y qué más vimos allá arriba? Y ético, ¿cierto? Bueno, entonces, mi querido, pues yo tenemos que tener presente cuando vemos a ese derecho legal, a ese derecho moral y ese derecho natural, cuando lo vemos actuando, cuando lo vemos en ejercicio propio, estamos entendiendo que hay un derecho que es natural, por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a ser educado. Son derechos inalienables, son derechos irrenunciables, son propios del individuo. Propios de la moral, pues son aquellos que no afecten mi moral ni tampoco la moral pública en general. Ilegales cuando tienen que ver contra violaciones de la ley, ¿cierto? Entonces en el libro de Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Este era el propósito de la ley. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Esta ley viene para regularizar un pueblo que viene desordenado, desobediente y un pueblo que reniega, ¿cierto? Un pueblo que no sabe, sino simplemente está sometido. Por eso dicen ellos, mejor nos hubiera valido quedarnos en Egipto. Verso 24-25 del mismo libro de Gálatas 3. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo. Fíjate que la ley produce un proceso de aconductamiento, un proceso de regulación, un proceso de regularización moral, natural y legal. Por eso es que tú y yo necesitamos educar a nuestros hijos. O si no, entonces la sociedad que está afuera termina por educarlos y por guiarlos en la justicia. Retomo. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Es decir, como ya vivimos por la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Pero si unimos lo que leímos allá arriba, el ejemplo de Noé, tenemos que encontrarnos así en este punto, que usted y yo somos aquellos que practicamos, que predicamos la justicia, que usted y yo somos aquellos que nos comportamos según los lineamientos y las enseñanzas de la palabra del Señor. Veamos otro ejemplo, el de David. En David encontramos a un joven que es fiel, un joven que es servidor del Señor, un joven que cree en el Señor, un joven que madura y va creciendo y considera que los eventos por los cuales se está preparando mientras cuida un puñado de ovejas es para poder hacerle frente a lo que se va a encontrar más adelante, que es un gigante y gobernar a un pueblo. Este hombre, sin embargo, tiene una situación particular, un día en el cual, siendo rey y teniendo derecho para acceder o para poder llegar a conquistar a cualquier mujer, ¿cierto? Simplemente en un tiempo de ocio y no de guerra, porque él debía estar en la guerra, mira y adultera. Pero para tapar su pecado, mata al esposo de la mujer con la cual se acostó. Esto porque está escondiendo el pecado. Luego de ser reprendido duramente por el profeta Natán, en el Salmo 51 este hombre confiesa y acepta su pecado. Y entonces lo que pasa en este momento es que la justicia del Señor llega sobre él y es restaurado. Mucha gente no confiesa su pecado, sino que es pillado en el pecado. Entonces, ¿la idea cuál es, mi querido? La idea es que nosotros tenemos que ser aquellos que confesamos nuestro pecado delante del Señor. Aquellos que vamos al Señor y le decimos, Señor, mira, ¿sabes qué? Pequé en esto y esto y esto. Por esto David se preocupaba tanto y decía, Señor, sondea mi corazón y ve si hay en mí maldad alguna. Porque tenemos que ser transparentes, leales, fieles
delante del Señor. Cuando usted y yo vemos en la persona de David que es confrontado y acepta su pecado, vemos prontamente cómo se levanta y cómo se despierta aquel que era el rey de Israel. No así vimos en Saúl, porque Saúl fue reprendido y Saúl simplemente echó la excusa y dijo, no, es que como usted no llegaba, entonces yo decidí hacer la ofrenda. De David se dice lo siguiente, en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso número 15. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero, con justicia y rectitud. Así debemos ser usted y yo, rectos y justos. Muy bien. Hay algo adicional. David no volvió a cometer el pecado. Es decir, David cometió un pecado y no volvió sobre este pecado. Algunas personas consideran que como Romanos habla de la abundancia de transgresiones y que da una abundante gracia sobre nosotros, pues entonces hay derecho a pecar. No, Señor, no volvemos atrás. La palabra dice el Señor en una de las epístolas, dice, nosotros no somos de los que nos volvemos atrás. Miremos el ejemplo de Pablo, un violento perseguidor de la iglesia, un violento perseguidor de los cristianos, buscaba cartas de extradición para hacer justicia en representación del Sanedrín, porque quería defender la ley judía, la religión judía. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que se perseguía a la iglesia, tratando de destruirla. Él lo dice mismo. Verso 14. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Escuche bien esto, porque en nuestras iglesias hay muchas personas que buscan seguir las tradiciones de nuestros antepasados. Cuando Dios nos está llamando a una relación personal para que leyendo la palabra, conociendo a Él, seamos realmente libres y seamos aquellos portadores de la justicia. Este hombre se consideraba a sí mismo como aquel que podía ser justificado por la ley. En otras palabras, la ley judía la cumplía Pablo, y como la ley era cumplida por Pablo, pues entonces ya estaba justo, ya era justificado. Sin embargo, mire Filipenses 3, 4, 6 lo que dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Fíjate que Pablo es de la tribu de Benjamín, es decir, esa tribu muy pequeñita que algunos despreciaron, ¿cierto? Hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Pablo no tenía forma de que le dijeran: usted no es justo, porque ante todo esto cumplía. Sin embargo, él dice: yo era perseguidor de la iglesia y era defensor de una religión. Muchos defienden hoy en día la religión y condenan la relación con el Señor, y muchos toman su relación de una manera muy folclórica. En el libro de Hechos 9:4 dice lo siguiente: él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Verso 8 y 9. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Verso 17 y 19. Este hombre no se propuso hacer ayuno, ¿no? Estuvo ciego. Le tocó. 17 y 19. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fíjate que este hombre ora, y Pablo realmente ahí en el proceso está recibiendo al Señor, y ahí mismo recibe al Espíritu Santo. Dice: al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Escuche bien aquí. Algunos dicen: es que hay que primero bautizarse para recibir el Espíritu Santo. No, no y no y no.
recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Cuando hablamos de que recobró las fuerzas, es que este hombre venía haciendo ayuno, y entonces, ¿sabes qué pasa? Pues deja de ayunar y come. Y algunos hacen muchos ayunos y muchos ayunos. En la casa nuestra llegó una señora que trabajaba con nosotros, y se la pasaba haciendo ayunos todos los días. Y nosotros decíamos, Adriana, nosotros somos una cosa, pero muy, muy mala. Porque somos pastores y no hacemos ayunos sino por ahí de vez en cuando, o cuando somos cuestionados por el Señor y somos motivados, no aguantar hambre, porque hay ayuno que usted puede comer. Lea Isaías 58. Esta señora hacía ayuno todos los días, no era discutible. Sin embargo, un día nos dimos cuenta de que la señora no solamente se llevaba la coquita del almuerzo, sino se llevaba otras cositas. Nos estaba robando. Entonces, mucho ayuno, pero mucho robo. La mujer adúltera. Veamos el ejemplo de la mujer adúltera. Al ser condenado por la ley, esta mujer, según la ley, señalaba que debía ser lapidada. Pero la Biblia habla de que al adúltero le faltan sesos. Escuche bien, al adúltero le faltan sesos. Y al que era pillado en el acto del adulterio, sobre todo a la mujer, la lapidaban, es decir, la mataban a punta de piedra. En Juan capítulo 8, 3, 5 dice lo siguiente. Fíjate que hemos venido viendo cuáles son los actos de injusticia que cometen las personas y cuál ha sido el método, la acción que el Señor ha ocupado para realizar su acto de justicia. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. ¿Vale? ¿Qué andaban haciendo aquellos chismositos? En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Este fue el juicio del Señor y quien debía practicar la sentencia fue así. Este fue el juicio del Señor. ¿Ok? Verso número 7, la parte B. Aquel de ustedes que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Estos hombres le dicen, la ley dice esto. Y Jesús dice, entonces yo les digo esto: aquel que esté libre del pecado, que tiene la primera piedra. Versos 10 y 11. Entonces, él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Fíjate, vete, aleja de tu pecado. Es decir, metanoia, haga un acto de arrepentimiento. Sientes dolor, confiesas el pecado y le das la espalda al pecado. No vuelves a él. Como el borrachito, no vuelvo a tomar. Al otro día con el guayabo, no vuelvo a tomar. Pero vuelve y toma. Ese es remordimiento. El arrepentimiento es abandonar por completo el licor porque sabes que te hace daño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice el Señor Jesús: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. Entonces la justicia libera. La justicia del Señor la libera. Sin embargo, aquí el Señor en la responsabilidad llama y le dice: tú eres libre para volver a pecar. Y a esta mujer, en el acto mismo, le es otorgada la totalidad de la justicia. Pero le dice: pero no vuelvas a cometer el mismo acto de injusticia. De igual manera, entonces a usted y a mí nos corresponde mantenernos libres, porque la justicia libera, ¿cierto? Pero nosotros debemos mantenernos libres y no regresar a la práctica del pecado. Miremos a la mujer samaritana. A la mujer samaritana, el Señor le enseña básicamente que para el Señor no hay nada oculto, es decir, el Señor conoce todos y cada uno de los pecados que nosotros hemos podido llevar a cabo. A esta mujer el Señor le dice: el quito tampoco es tu marido. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Deberías buscar agua. ¿Por qué? Porque es que muchas personas están buscando satisfacción en cosas materiales, en el dinero, en muchas cosas que se hacen. Algunas personas están buscando satisfacción en el amor a una persona o en sentirse amadas. Y acá el Señor dice: mira, si tú buscas realmente el agua de vida que yo te proveo, de ti correrán ríos de agua viva. Pero algo particular, esta mujer acepta recibir esos ríos de agua viva de parte del Señor, e inmediatamente después la mujer sale a anunciar las buenas nuevas de salvación y la gente le cree. ¿Sabe por qué? Porque vieron un cambio en esta mujer. No volvió al pecado, es decir, sabía que estaba en adulterio, sabía que estaba cometiendo actos de adulterio y no volvió al adulterio, sino sencillamente vivió
sin adulterar. Tristemente, muchas personas se les llama y les dice, mira, lo que estás haciendo se llama pecado, y ese pecado se llama adulterar. Debes corregir tu camino. Ora al Señor, cobra fuerza y toma decisiones. ¿Y sabes qué hacen? Se van de la iglesia. Si realmente tomar la decisión de abandonar el pecado de adulterio, dentro de ellos mismos y hacia afuera correrían ríos de agua viva. Miremos el ejemplo del ladrón en la cruz. Habían dos ladrones, uno que hace unas exposiciones, unas expresiones bastante grotescas delante del Señor, pero hay otro que toma una acción distinta, es decir, allí este hombre realmente se arrepiente, porque este ya había recibido las acciones de la justicia, es decir, este hombre ya había sido sentenciado y estaba cumpliendo su sentencia. ¿En dónde? En el patíbulo. En Lucas 23:39 dice lo siguiente: uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera el temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo. Escucha bien, la sentencia se recibe por medio de la justicia. Dice que la sentencia es justa, ¿ok? Algunos jueces, algunos magistrados se venden y entonces las sentencias que entregan no son justas. Deberían corregir esas sentencias. En nuestro caso, el castigo justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vea que este hombre le está diciendo: cuando tú vengas, méteme ahí contigo. Y el Señor le dice: te aseguro que hoy mismo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Tremendo, ¿no? Bueno, mi querido, hemos visto actos de justicia y actos de injusticia. Hemos visto cómo pasa el Señor la justicia sobre aquellos que realmente los confiesan y realmente sobre aquellos que cambian su vida y que permanecen en rectitud, en lealtad, en fidelidad, en integridad, con amor y con compasión. Muy bien, miremos el último caso y tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, porque nuestro Señor y Salvador se hizo justicia por ti y para ti. Sí, Jesús vino a este mundo para ocupar tu lugar de sentencia y ocupar tu lugar en tu patíbulo. En el patíbulo que te correspondía a ti, en el patíbulo que me correspondía a mí, Él ocupa el lugar. Él nos dice: quítate de allí, que ahí voy yo, porque yo estoy asumiendo todos tus pecados. Jesús no cometió pecado alguno, pero Él se hizo maldición por ti. Lo lleva a ocupar entonces la sentencia. ¿De acuerdo a lo que dice el hombre allá, el que está colgado al lado de Jesús? En cambio, el castigo para ti y para mí es justo, porque están castigándonos por nuestros delitos. Continúa entonces acá. Jesús ocupa ese lugar en la cruz y se hace maldición por ti. Ocupa el lugar en el horrendo patíbulo, el lugar, la sentencia más fuerte que puede haber. Vamos a colocar una imagen o pensemos siquiera cuál es la forma de matar a una persona que tenga más dolor y más padecimiento como para que se arrepienta de todo lo que hizo. Bueno, hasta ese entonces lo más conocido era la cruz y creo que sigue siendo lo mismo. Porque hoy en día en los países donde hay pena de muerte los adormecen. Salvo quizás por electrocución la persona podría estar sufriendo alguna cosa en particular, pero ya los derechos humanos han hecho cambio a eso. En Jesús no se practican los derechos humanos. En el libro de Isaías 61:8 dice lo siguiente: yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Fíjate que el Señor repudia los actos de injusticia, pero aquellos que permanecen, aquellos que permanecemos fieles, recibiremos recompensa. Entonces el Señor nos reemplaza a ti y a mí en ese lugar de sentencia. Y en ese lugar el Señor dice: como tú permaneces fiel a mí, yo te voy a recompensar. Romanos 3:21 dice lo siguiente: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Escuche, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero dice, la justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Somos salvos por fe. A todos los que creemos en la obra de Jesús, es decir, creemos que Jesús ocupó nuestro lugar y creemos que Jesús, al ocupar nuestro lugar, nos hace justos. Pero nos dice, no peques más, nos dice, no vuelvas a pecar, nos dice, mantente libre, pero libre del pecado. Continúa el verso 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, o sea, no hay que pagar. No hay que pagar. En algunos lugares se les exige que den donaciones para pagar. No hay que pagar. Yo no pagué. No pago por eso. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Cuando dice el Señor que Él justifica, es que Él dice, ok, ¿tú creíste en Jesús? Sí. ¿Tú creíste y crees en la obra de mi Hijo por ti? Sí. Entonces eres hecho justo. Concluyamos. Durante la pandemia, mi querido, el sitio en el que Dios a ti y a mí nos ha venido a ejercer su justicia es en casa. La gente dice que vino el juicio de Dios. ¿Sabes qué? Lo que hizo el Señor fue esto. Dios dijo, hay actos de injusticia en tu casa y no te estás percatando de ello. Te voy a llevar a ese lugar en donde tú gobiernas, donde tú eres rey, y debes mostrarme fidelidad e integridad a mí como soy tu Dios. Estoy utilizando el significado de la palabra justicia, que proviene de la lengua fenicia y de la lengua aramea original. Entonces el Señor nos lleva a ti y a mí a la casa, a la familia nuclear, a papá, mamá e hijos. Papá, mamá e hijos, esa es la familia nuclear, ese es el núcleo esencial de la sociedad. Y en ese lugar hay personas, y las personas que están allí están capacitadas para que cambien la injusticia. El papá que prefiere a tal hijo, la mamá que prefiere a tal hijo o a tal hija. ¿Sí? El papá que comete actos de injusticia con su esposa, o la esposa que comete actos de injusticia con su esposo, como por ejemplo actos de infidelidad, adulterio, mentira, que lo roba, ¿cierto? Que hace que sus hijos le desobedezcan. La mujer que no es sabia y que no edifica su casa está cometiendo actos de injusticia porque la mujer ha sido llamada a edificar la casa. La mujer que pone en contradicción a sus hijos con su papá o a su papá con sus hijos solamente para tener el control. O la mujer esposa que pone en contravía a su esposo con los amigos para que se distancie y ella siempre esté resguardada y esté protegida. La mujer que no hace nada porque la mujer simplemente dice, ay, estoy muy cansada. Y el hombre que llega y dice, yo también. Y entonces los muchachos quedan locos. Entonces se cometen actos de injusticia. Bueno, pues entonces en ese lugar, en el único lugar que existe en el mundo, del cual usted y yo no podemos negarnos a realizar los actos justos, es en nuestra casa. Entonces allí fue donde a ti y a mí nos metió Dios para que desarrolláramos la justicia y nos afirmáramos en ser los portadores del amor, de la lealtad, de la integridad y de la compasión. Allí en el hogar, usted y yo tenemos que reivindicar todo acto del derecho moral, del derecho legal, del derecho natural, pero también de la integridad, de la lealtad, de la compasión, del amor, de la integridad, de la fidelidad. Allí en casa, usted y yo tenemos que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace justicia por medio de nuestro Señor y Salvador. Y tú y yo estamos llamados para ser predicadores de la justicia en nuestra casa. ¿Encajas tú en alguno de estos personajes que vimos? Abre tu corazón entonces, mi querido, y recibe la justicia que proviene de Dios, recibe la integridad, recibe la lealtad, recibe la compasión, recibe el amor de Jesús. Y grábate esto en tu mente, grábate esto en tu corazón y ponlo en la práctica diaria en tu casa, en tu vida, porque tu casa, tu vida, tu hogar es el que necesitamos para mejorar toda esa sociedad de injusticia. Cerremos con Salmo 65, verso número 5.
Salmo 65:5. Tú, oh Dios y Salvador nuestro, nos respondes con imponentes obras de justicia. Tú eres la esperanza de los confines de la tierra y los más lejanos mares. Padre, gracias por tu palabra y tu verdad. Te alabamos y te bendecimos. Gracias porque tú eres quien provee de justicia, Señor, en nuestra vida. Y gracias porque tú finalmente llamaste nuestra atención para centrarnos en la casa, en nuestro hogar, Señor. Gracias, Dios, porque nos colocaste allí. Y al colocarnos allí, Señor, nos permite, Dios del cielo, ver tus obras de justicia, tu amor, tu compasión, tu lealtad, tu fidelidad. Habla allí con Dios, por favor. Y tú, que estás aquí por primera vez, conociendo y reconociendo que Jesús hace justicia, te invito para que hagas conmigo esta secuencia de palabras que están contenidas en la palabra y que es necesario que usted y yo, como lo hemos visto hoy, creamos por medio de una confesión y una decisión. Yo decido creer y también decido confesar. Entonces conmigo así, mientras usted iglesia está orando: Señor Jesús, hoy creo que te hiciste maldición por mí, y creo que recibo entonces por medio de ti el perdón y la justicia de Dios Padre. Recibo el derecho de ser llamado hijo de Dios. Mi pasado queda atrás, todos mis pecados me son borrados. Me invitas a que viva libre, me enseñas y me motivas y me guías por medio de tu Espíritu Santo para que viva en libertad y no vuelva al pecado. Creo en ti, Jesús, y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Y el Padre que está en el cielo me sella con el Espíritu Santo la promesa y me hace su casa de habitación. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, estamos en casa. Bienvenidos. Vamos a tomar la cena del Señor y vamos a orar, también a orar por diezmos y ofrendas. Vamos a buscar también a orar por algunas personas en particular y vamos a también a contar acerca de lo que pasó ya con las estrellitas que las entregamos el pasado viernes. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar entonces por diezmos y ofrendas. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Y gracias porque nosotros, Señor, hemos recibido de ti absolutamente todo, Señor. Gracias, Señor, porque al recibir todo de ti, nosotros en realidad cuando diezmamos y cuando ofrendamos de lo que recibimos de ti, eso te damos, Señor. Estamos más bien como devolviéndote, Señor. Gracias, Señor, por aquel que diezma y aquel que ofrenda. Bendícelo, Señor. Y Padre, gracias porque lo hacemos, Señor, en obediencia, confiando en ti, Señor, y creyendo, con fe. Fe, confianza y obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a tomar la cena del Señor, por favor. Permítame, voy a tomar la cena del Señor. Aquí tengo el vino. Y aquí tengo el pan. Muy bien. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido ver a muchas personas de nuestra iglesia, muchas familias y muchas personas cercanas que nos han pedido apoyo en oración para que tú, a través de la cena, Señor, pero también a través de la obra que tú haces en la cruz del Calvario, nosotros recibamos sanidad, vida y fortaleza, Señor. ¿Por qué lo creemos? Porque hemos hecho nuestro autojuicio, nos hemos autoevaluado, Señor, y entonces recibimos sanidad, vida y fortaleza. Confesamos esto, lo creemos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar la cena, por favor. Muy bien.
Oremos a aniversarios. Padre, gracias por los aniversarios, Señor. Las parejas que han estado cumpliendo y han celebrado un año más en su matrimonio. Aquellos que aún no han visto como importante el recibir la bendición sacerdotal, te pido que los guardes y los bendigas, pero también que hable sus corazones, Señor. Para que así como estos, de los cuales hoy recordamos que están de aniversario, otros más, aquellos, se sumen a la celebración de ser aquellos sobre los cuales tú pasas y obras en justicia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Bendice a los matrimonios y que sean ejemplo para que muchos más sigan también ese ejemplo en matrimonio. Dios, igualmente oramos, Señor, por aquellos que ya terminaron su universidad, que ya recibieron títulos, Señor, universitarios, que ya recibieron, Señor, ese grado, Señor, como profesionales, Señor. Bendícelos, guárdalos y protégelos, Señor. Y abre caminos, Señor. Y oramos hoy, Dios, en el nombre de Jesús, de común acuerdo, por aquellas personas que estando, Señor, de viaje, Señor, se trasladan de un lugar a otro y van a una ciudad o llegan a una ciudad, Señor, saliendo de una y llegando a otra. Bendice su salir, bendice su entrar y bendice su propósito y guárdalos y protégelos y guíalos y permite que ellos puedan, Señor, cumplir con ese propósito, Señor. Igualmente oramos, Dios, por aquellos que están cumpliendo años y que han cumplido años en esta semana, Señor, que han cumplido años y están cumpliendo años hoy, Señor, porque de la misma manera, Señor, hoy nosotros estamos próximos a recordar que tú viniste al mundo, Señor. Puede ser que en cualquier época, pero recordamos que tú viniste, Señor. Y hoy recordamos que aquellos que cumplieron años en esta semana son motivo de alegría para nosotros. Los felicitamos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Queridos, que el Señor los bendiga. Gracias por todo. Hoy quiero, por favor, darles a ustedes gracias por todo el apoyo que nos dieron para las campañas de la ayuda a aquellas personas que estuvieron con dificultades por la hora invernal en la zona de La Guajira, y continuamos también recibiendo esas ayudas. Por favor, pueden comunicarse con nosotros por medios virtuales, pero también por la entrega de las estrellitas del pasado viernes. Estuvimos con el apoyo del batallón BDA1, que es el batallón de acción integral y social del batallón de nuestra ciudad en Valledupar. En compañía del mayor Cristian Loaiza entregamos 110 estrellitas. Esta fue algo difícil porque la instrucción era nosotros buscar comprar en un lugar y poder despachar. Y a través de estas personas del ejército, del batallón de acción integral, nos permitimos hacerles a estos chicos, llevarles a estos chicos no solamente los regalitos, sino llegamos con muchas más cosas. Entonces próximamente les estamos mostrando lo que hicimos, porque ustedes saben que nos gusta enseñarles lo que pudimos hacer a través de su generosidad, de su amor y de su compasión. Dios los bendiga. Lo entregamos en la zona de Las Palmas, el sector de Las Palmas, atrás del barrio 450 años. Este próximo jueves vamos a recordar que Jesús nació. Mi esposa nació un día en el mes de febrero, pero su papá la registró un día después o unos días después. ¿Sabes? Mi hermana menor también fue registrada en el mes de junio y ella realmente nació en el mes de julio. Pues déjame decirte, algunos religiosos pelean mucho porque Jesús nació en tal fecha y tal cosa y tal otra. ¿Sabes qué? Para usted y para mí que somos creyentes en Jesús, la Navidad es todo el año, pero hay un mes en el cual todo el mundo, absolutamente todo el mundo, recuerda que Jesús vino a este mundo y nació en un lugar pobre, habiéndose despojado de absolutamente todo para hacer justicia para ti y hacerte justicia. Eso es lo importante. Así es de que, mis queridos, desde ya, aunque nos vamos a ver el próximo miércoles muy en punto a las 7, feliz Navidad, que el Señor los bendiga, que puedan ustedes recordar esa fecha y que recuerda, el Señor te ha puesto en un lugar, en tu casa, para que tú seas quien propicie la justicia. Dios los bendiga. Los queremos mucho. Nos vemos. Chao. Gracias a la Fundación MAS y a la doctora Adriana Benítez por esta hermosa labor, por esos 110 regalos que me enviaron aquí en mi barrio, en los 450, en el sector de la Invasión, detrás del colegio. Muchísimas gracias al Ejército Nacional por el acompañamiento que nos hicieron. Muchas gracias y que el Señor Jesucristo los bendiga.